Que el Señor les bendiga, amados hermanos, mis amados amigos. Es para mí un placer tener la oportunidad de darle continuidad a este estudio de vital importancia, que es, ya podemos decir, la quinta parte de lo que es el estudio, la quinta edición de lo que es el estudio Mejorando el Hogar Cristiano. Quizás su hogar sea un hogar admirable hasta estos momentos. Quizás sea un hogar ejemplar, pero puede ser de que exista la posibilidad de que el hogar suyo tenga muchas críticas o el hogar mío tenga muchas críticas con referencia a lo que es nuestro comportamiento, lo que es el desempeño, tanto la esposa como el esposo, el comportamiento de los hijos dentro del hogar. Entonces todo esto dependerá de cada uno de nosotros. Así es que, mis amados hermanos y amigos, espero en Dios pues que este estudio a nosotros nos ayude bastante con referencia a lo que es nuestra actitud en el hogar, ya que recordemos que el propósito de este estudio es ese, mejorar, ¿verdad? Mejorar lo que es nuestro comportamiento en el hogar, porque si la iglesia tiene hogares que lleven un buen comportamiento, que reflejen la personalidad que Dios quiere que nosotros seamos con ese nombre, dándole mérito, honra a ese nombre de cristianos, ¿verdad? Es un imitador de Cristo. Entonces, si nuestro hogar mejora y reflejamos esa imagen en nuestros hogares, nosotros a veces ni siquiera tendremos necesidad de visitar a las personas para dar un buen testimonio y una buena manera de predicar el evangelio y también de enseñar doctrina de Cristo. Máxime que hay bastante preocupación en lo que toca hacer el hogar, de la manera pues cómo se comporta el esposo, cómo se comporta la esposa, cómo se comportan los hijos, ¿verdad? En el hogar. Recordemos que tenemos, digamos, 20, 30, 40, 50, 60 familias bien cultivadas en la iglesia. Será una iglesia crecida, será una iglesia especialmente muy crecida espiritualmente. Quizás numéricamente usted no esté mirando la iglesia como una iglesia crecida, pero sí numéricamente hablando hay cantidad de personas pero mal cultivadas en el hogar. Ya estudiamos lo que es el papel de la esposa cristiana. Ya miramos el comportamiento que debe de tener, de la manera que sí puede agradar al Todopoderoso con su actitud. Ahora estamos estudiando el papel del esposo cristiano, el papel que desempeña de una forma práctica en el hogar y debe de desempeñar. Quizás lo está desempeñando mal el papel en el hogar el esposo, quizás lo esté desempeñando de una forma regular, quizás irregular, ¿verdad? Quizás lo esté desempeñando casi bien, pero lo importante es ir al punto que dice Dios, la perfección, la manera para agradarle a Él y agradar también a la familia, el cultivo y luego el crecimiento espiritual. Estamos estudiando lo que es el papel del esposo cristiano. La relación entre el esposo y la esposa, según dice la Biblia en Efesios 5, 21 al 23, se relaciona bastante, ¿verdad?, entre Cristo y la iglesia. Tiene un parentesco. El Señor puso el ejemplo cómo Cristo ama a su iglesia. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha hecho por ella y sigue haciendo? Dice en Efesios capítulo 5 y el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice que las casadas deben de estar sujetas a su marido
así como están sujetas a Cristo. Porque Cristo es la autoridad de todo varón. O sea, que el hombre actúa en base a la autoridad de Cristo. La mujer, al estar sujetas a Cristo, entonces se van a sujetar también al varón, porque es Cristo quien da la instrucción cómo debe de ser el comportamiento, la actitud de una esposa en el hogar. Ahora, vamos al otro punto. Cristo es la cabeza o autoridad de todo varón. Por lo tanto, el varón tiene que actuar en base a la autoridad de Cristo, porque tenemos una autoridad sobre nosotros, la autoridad de Dios, especialmente de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Entonces, la mujer obedece a su marido como que obedezca a Cristo, porque hay dos autoridades sobre ella, ¿verdad? Está la autoridad de Cristo y la autoridad también de su marido. Autoridad, no, quizás la mujer está pensando que el hombre va a hacer lo que él quiera con ella, va a comportarse como un caudillo, como un, ¿qué podemos decir? Un comandante, un jefe, una persona que realmente solo diga esto se hace rápido y solo esté mandando y mandando y mandando como un caudillo, como un jefe militar en el hogar de una manera repulsiva. No, no es así. Si nosotros analizamos qué es ser autoridad dentro de lo que es el hogar, significa responsabilidad, significa cuidado. Por ejemplo, Cristo, Él es la autoridad nuestra. Cristo realmente lo que hace con nosotros es cuidarnos. Como el buen pastor nos provee para todas nuestras necesidades, tanto espirituales como físicas, emocionales. El Señor es el que está de nuestro lado siempre. Entonces Él nos cuida 24/7, no nos descuide. Entonces el hombre, así también como autoridad de la mujer, debe de cuidarla, ¿verdad? En sus enfermedades, debe de cuidarle en tiempos que tenga dificultad la mujer. Debe de ayudarle en condiciones que ella le presente, ¿verdad? En lo que toca hacer, su familia también, comprenderla. Y tiene que ser amoroso con ella, tiene que ser comprensivo con ella para que las cosas mejoren. Entonces, así se compara. La iglesia tiene un comparativo con Cristo. Así dice la palabra de Dios, que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por ejemplo, la iglesia la componen hombres y mujeres. La componemos hombres y mujeres. Pero en la iglesia una mujer no es grosera con su marido ni el marido con la mujer. En la iglesia todo es amor, es paz, buen comportamiento, buena educación. La forma de vestir, la forma de actuar, una actitud espiritual. Pero a veces cambia la situación, a veces cambia el papel que jugamos dentro del hogar. Cuando ya llegamos al hogar, ya nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos unos a otros es totalmente diferente. Entonces estaríamos actuando como hipócritas. Que en la iglesia tengamos una actitud y en el hogar vamos a tener otra, no es correcto, porque el cristiano no solo es cristiano cuando está en la iglesia, es en todas partes, 24/7. Y así como dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 3, que debemos de presentar a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, de vida, santo, dice, y agradable a Dios, que es vuestro culto y racionalidad diaria. Entonces, nosotros como cristianos no debemos de pensar tanto en un buen comportamiento solo cuando estamos reunidos como iglesia. Debemos de pensar en un buen comportamiento, un excelente comportamiento en todo momento, especialmente en el hogar, porque nosotros le estamos dando escuela, le estamos dando enseñanza a nuestros hijos, tanto varones como mujeres, en el hogar. Entonces de ahí depende la prosperidad, de ahí depende el futuro, de ahí depende las decisiones que sus hijos tomen más adelante. Así pues nosotros tenemos esa responsabilidad. Dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, dio todo. El comportamiento de un varón tiene que tener similitud, tiene que ser un hombre bien portado con su esposa. Dice, ¿cuál es el fin? Dice, de presentarle como la iglesia en su esfuerzo, Cristo,
quiere presentársela a sí mismo, ¿verdad? Aquí dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, miren, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros con referencia a esa situación? Aquí como dice la palabra del Señor. O sea, que la quiere presentar gloriosa, ¿verdad? Podemos decir, en la reunión con Él. Cuando Él venga a levantar su iglesia, quiere presentársela a una iglesia gloriosa, que no sea repulsiva, sino una iglesia con una vestimenta completamente agradable, con unas vestimentas blancas que Él ofrece, ¿verdad? Sin mancha. O sea que esto sin mancha es una total santidad, una total perfección moral de la iglesia, ¿verdad? Ahí se consumará cuando el Señor venga, porque ahí nos va a calificar correcto, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos su voluntad. Sigue hablando aquí la palabra de Dios, sin mancha y sin arruga, dice Efesios 5:27, quiere presentarla perfecta. Luego, así también los maridos, dice, deben de amar, así también, oiga bien, hacer comparativo. Cristo se esfuerza por la iglesia, ¿verdad? Para presentársela una iglesia gloriosa. Una iglesia pura, santa, que no tenga defectos, que no tenga mancha, que no tenga arruga. ¿Qué significa esto? Que la vestimenta de alguien, si está manchada, si usted me ve en este video, esta camisa manchada, bien manchada, con diferentes manchas de sucio, ¿verdad? Usted va a decir que esta camisa no es adecuada ni para mi salud, ni para la salud de otras personas. Va a decir que es una camisa completamente antihigiénica, ¿verdad? Manchada. Y si la ve toda arrugada, una camisa descuidada, una camisa que no tuvimos el tiempo para plancharla, como decimos nosotros, para prepararla, para usarla. Entonces, si a mí me dan una camisa, ¿verdad? Cuando hay vestimentas de gala, especialmente, si me dan una camisa, una ropa, ¿verdad? Una vestimenta, que me la den completamente desarreglada, no la uso, porque no queda bien, no es aceptable. Entonces Cristo así quiere presentarse a su iglesia, una iglesia que sea pura, una iglesia que la vestimenta sea aceptable, una vestimenta que sea la autorizada por Cristo para entrar a sus bodas, a la unión con Él. Entonces, así quiere Dios que nosotros nos comportemos con la esposa, para que la esposa también pues tenga una buena aceptación ante Dios con su comportamiento. Porque como dice un adagio en nuestro medio, ¿verdad? Un proverbio, que agrado quiere agrado, ¿verdad? Agrado quiere agrado. Introducimos nosotros un buen comportamiento, vamos a tener una respuesta o un buen comportamiento. Eso depende de nosotros. ¿Cómo va a ser la actitud de nuestra esposa? Si nosotros somos groseros, ella va a responder de una forma grosera. Si nosotros como maridos somos descuidados con ellas, ella también se va a comportar de una manera descuidada con usted, mi amado hermano. Hay que tener cuidado. Pero si ella ve que nosotros somos responsables, ella se va a comportar de una manera totalmente diferente, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, para que llevemos una vida sin mancha, que se presente una iglesia gloriosa, ¿verdad? Así quiere. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fíjese que a veces nosotros, como maridos, podemos comprar lociones, perfumes de unos 4,000, 5,000 empiras, pero a la esposa nos da pesar darle un perfume de 300, de 400, de 500, 600 lempiras. Si nosotros usamos, digamos, un perfume de 1,500, digamos, 1,800, 2,000, 3,000 empiras, pues busquemos la manera como nivelar la situación.
le vamos a dar a nuestra esposa también algo igual, para que ella se sienta que nos amamos. Si a mí me agrada invertir esa cantidad para sentirme agradable ante otras personas, pues a ella también le gusta lo mismo. Si yo compro ropa de un valor alto, también a ella tengo que comprarle igual, y a los hijos. Vamos a tratar el tema de los hijos. Ahí miramos nosotros cómo debemos de cuidar a nuestra esposa, ¿verdad? Si nosotros estamos al cuidado de nuestra salud, lo debemos de estar también al cuidado de la salud de ella. Si a nosotros nos gusta que la esposa nos haga los mandados de ir a traer cosas a la pulpería, ¿verdad? Para preparar nuestros alimentos, nosotros también debemos de estar atentos a hacer esos mandados. Quizás este servidor pues no pueda cumplir en el aspecto de hacerle el alimento, prepararle el alimento a mi esposa, porque en realidad no puedo cocinar, pues no tengo la capacidad, tendría que tener mucha práctica para ello, pero sí sería bonito, ¿verdad? Sería muy bonito hacer eso, ¿verdad? Porque a Dios le agrada que tengamos esa actitud con nuestras esposas. No tiene nada de malo que le ayudemos cuando tengamos nosotros la oportunidad o el tiempo para ayudarle a nuestra esposa a hacer la casa, ¿verdad? Arreglar todo lo que hay en la casa. Nosotros le ayudamos a ella se siente bien con eso. Mi amado, si usted le hace un alimento a su esposa, le prepara un alimento a su esposa, le prepara a usted un vaso con fresco y se lo sirve, ella se siente muy bien. Pero si solo esperamos nosotros, que solo seamos nosotros los beneficiarios y que realmente la benefactora solo sea la esposa y nosotros no quedamos bien. Nosotros tenemos que tener beneficio en la casa, pero también tendremos que ser benefactores en el hogar. Ese es el papel del esposo. Miramos nosotros esta actitud, ¿verdad? Que es muy importante. Sigue aconsejando. Porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué bonita enseñanza. Viene desde Génesis 2:24. Viene desde allá de Génesis 1:26, cuando Dios se preocupó por hacerle una esposa al hombre, una ayuda idónea, adecuada. Pero también a Adán se le delegó la responsabilidad de cuidar a su esposa. Así es que el esposo se compara con Cristo, ¿verdad? En esta comparación única, su responsabilidad en el hogar es importante y requiere de mucho esfuerzo de la parte del marido. Mis amados, aquí miramos nosotros que esta es una gran posición del buen comportamiento del hombre en el hogar. Es la posición en todo el mundo, de mayor importancia que la del esposo. No existe otra posición tan grande, es la de ser ancianos en la iglesia. Y esto de ser ancianos en la iglesia requiere de estos requisitos. Muchos podemos tener sabiduría, podemos tener conocimiento teológico. Puede ser que hayamos estudiado homilética en varias áreas, principios de psicología, puede ser que hayamos estudiado arqueología, puede ser que hayamos hecho algún exégesis de toda la Biblia, puede ser que hayamos estudiado hermenéutica, puede ser que hayamos estudiado gramática, puede ser que hayamos estudiado tantas áreas para servir en la iglesia, en el pueblo de Dios. Puede ser que seamos doctorados en las Sagradas Escrituras, que seamos expertos, maestros en institutos bíblicos, en universidades bíblicas. Pero si nuestro comportamiento en el hogar no es el correcto, ahí se nos bota todo lo que nosotros hemos aprendido. ¿Por qué? Hemos sido teóricos, mas no prácticos. Y Cristo no quiere solo teoría, quiere práctica en lo que toca hacer el mandamiento divino. Entonces, mire aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, donde vamos a ver los requisitos. Vamos a leer 2 versículos 4 y 5.
donde miramos los requisitos para un anciano. Un hombre bien portado en el hogar tiene que tener estos requisitos y de esta manera pues puede llegar a ser un anciano en la iglesia. Mire, dice que uno de los requisitos es que gobierne bien su casa. Que la gobierne bien. No tiene que ser mal gobierno en el hogar. Cada uno de nosotros presidimos, lideramos. Somos gobiernos, somos presidentes, ¿verdad? En el hogar. Dice que nuestra gobernabilidad tiene que ser bien. Ya estamos estudiando el comportamiento de humildad, ¿verdad? De benefactores para la familia, ¿verdad? Nosotros hemos visto en esto, estamos estudiando. Dice que gobierne bien su casa, luego que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Oiga bien, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Por ejemplo, el buen comportamiento del esposo, ¿verdad? Entre lo que toca hacer el ámbito del hogar, el buen comportamiento y la buena asistencia para los hijos, esto a ellos los obliga a tener un buen comportamiento con sus padres. ¿Por qué? Porque ellos van reconociendo el esfuerzo que hay de aquel padre, que es cabeza, que sacrifica su sueldo, sacrifica su dinero. Él no estrena ropa, zapatos, por darle lo que es lo necesario para el estudio ya grande de sus hijos y el cuidado de sus hijos. Todo eso tiene que hacerle conciencia a los hijos y que tengan un buen comportamiento. No es necesario ir a golpear un hijo, una hija. No es necesario maltratarlos con palabras para que tengan un buen comportamiento. Mirando a ellos el aprecio, mirando a ellos el amor del padre para con sus hijos, eso a ellos les incentiva a tener un buen comportamiento y ahí es donde existe la buena gobernabilidad de la casa. El buen gobierno de la casa no está en que el hombre diga, ese sí se puso bien los pantalones. Ese es hombre completo porque a sus hijos los castiga cada rato. No, no es así, ¿verdad? Es el buen comportamiento. Es una actitud espiritual, es una actitud de consejo, de sabiduría y también de sumisión a Dios y que el Santo Espíritu de Dios nos dirija todos los días de nuestra vida. Tendremos un buen hogar, una buena gobernación en lo que toca hacer el hogar cristiano. Entonces, por eso dice que gobierne bien su casa. Miren, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará? Miren, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si un hombre no cuida a su familia, comenzando por su esposa. Si un hombre no está al cuidado de su hogar, es un descuidado, ¿verdad? Con el hogar, principalmente en todas las necesidades básicas, espirituales del hogar. Si es descuidado, entonces no está gobernando bien su casa. Así como es descuidado con sus hijos, con su esposa, que tanto ama y que la tiene en su casa 24/7, igual que sus hijos, ¿verdad? Si no los ama a ellos, entonces, ¿qué será de la iglesia? Cuando usted mira la iglesia 3 veces a la semana, digamos, visita un par de veces a la semana la iglesia, no está 24/7 con la iglesia. Y si usted tiene tan cerca a su familia y no gobierna bien su casa, entonces ahí viene el asunto que no puede ser anciano, no puede ser pastor, no puede ser obispo, no puede ser un presbítero en el reino de los cielos. No puede. ¿Por qué motivo? Porque no cumple el requisito ni lo ha demostrado con su papel en función en el hogar de donde empieza la familia de Dios. Ahí está el asunto, ¿verdad? Pero cuando el hombre cumple estos requisitos, tendremos que ver nosotros eso con ojos de sabiduría y hacer la elección dentro de lo que toca hacer la iglesia como ancianos de la iglesia. Mis amados hermanos, esto es muy importante comprenderlo. Miramos eso del papel del esposo, ya que una mujer no puede ser pastora, porque la Biblia lo prohíbe. El hombre tiene que ser el anciano, el pastor, ¿verdad? Él es cabeza de la mujer. Él también, después de Cristo, es cabeza en la iglesia, ¿verdad? El hombre, en todas partes. Entonces, él tiene que cuidar principalmente ese testimonio, dar buen ejemplo para poder ejercer ese papel que Cristo encomienda a sus hijos en función dentro de la iglesia, que es el ancianato. Entonces, ¿por qué Pablo
puso estos requisitos dentro de lo que toca hacer el ancianato de 1 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 hasta el versículo 7. ¿Por qué? Porque algunos ancianos quizás fueron elegidos sin estos requisitos. Quizás Pablo miró un mal comportamiento de estos hombres en el hogar y luego que en la iglesia presentaban otra actitud. Por ese motivo él pone esos requisitos a cumplir para que no actuemos con hipocresía. Quizás yo quiero gobernar bien la iglesia, pero en mi casa soy un desorden. De nada serviría, estaría mintiendo, ¿verdad? Estaría mintiendo. Entonces de esta manera es que nos ayuda a jugar un buen papel, a hacer un buen papel en el hogar cristiano. Mejoramos ahí, en el hogar mejora también la iglesia. Lamentablemente muchos hombres no han tomado en serio la responsabilidad como esposos. A veces no la tomamos en serio, no hemos visto los requisitos, no hemos visto las actitudes que debemos de tener, incluso teniendo muchos años de estar en la iglesia. Por eso es que vienen las destrucciones de los hogares, por no saber las responsabilidades, tanto del esposo como de la esposa. Ese es el propósito de este estudio, ¿verdad? Este es el propósito para que mejoremos en nuestro hogar y mejoremos también en la iglesia. Principios básicos para el esposo cristiano. Primero, según dice la Biblia, Génesis 1:31, que Dios le proveyó esposa al hombre, le proveyó una mujer, una ayuda adecuada, una ayuda idónea, en base a la gran necesidad que tenía el hombre de una ayuda idónea. Recordemos que ahí dice que Adán fue puesto en medio de los animales, todos los animales tenían pareja, pero no se encontró una pareja, no encontró una esposa para Adán entre los animales. Tendría que ser de su misma persona. Por eso Dios le proveyó una mujer en base a la gran necesidad que tenía este hombre en lo que tocaba hacer su gobierno que Dios le había puesto en el huerto en Edén. Lamentablemente, pues el comportamiento de Eva no fue bueno, fue malo, pero no fue la culpa de Dios, fue el libre albedrío de esta mujer la que la llevó a cometer estos errores. Ya este es otro tema y por eso podemos ver la necesidad que tiene el esposo de esta esposa y el punto es que tiene que cuidarla. Miramos nosotros la gran necesidad, ¿verdad?, que tenía el hombre de esta mujer, ¿verdad?, allá en el Antiguo Testamento. Dice que Dios proveyó de una de sus costillas, ¿verdad?, a una mujer en Génesis 2:18 hasta el versículo 23. ¿Qué significa esto? Que la proveyó de la costilla, estaba cerca del corazón, tenía que amarla. No le proveyó una mujer de la mano para que no recibiera golpes de puñetazo. La mujer está prohibido. No la hizo de un hueso del pie para que no fuese a ser parte de ser agredida, patada una mujer, ¿verdad? Por eso el Señor hizo una mujer de la costilla del hombre muy cerca del corazón. No la hizo de parte de la cabeza para que ella no fuera autoridad sobre el varón en ninguna parte, ¿verdad? Porque Dios ya había decidido que el hombre era cabeza, Adán fue formado primero. Entonces, por ese motivo, Dios la hizo de una costilla del hombre, para que el hombre la amara, incluso siendo hueso de sus huesos, carne de sus carnes. Significa que una mujer y un hombre son iguales en hechura, ¿verdad? Menos en autoridad. Entonces, miramos nosotros que hay que reconocer nuestra necesidad, ¿verdad?, que tenemos de nuestra esposa. Cuando un hombre tiene su esposa, dice, si esta mujer se quiere ir, que se vaya, y yo soy capaz de vivir solo, no. Apenas ya siente 1, 2, 3 días la ausencia de su esposa, le hace mucha falta, ¿verdad?, en todos los aspectos, y así viceversa la mujer también. Entonces, otro punto es que el hombre cuando hace un hogar, tiene que dejar a padre y a madre. ¿Qué significa esto? Que si el hombre va a formar un hogar, no tiene que formar un hogar sobre otro hogar. El hogar del padre y de la madre es uno. Ya cuando el hombre ya se casa, tiene que formar un hogar aparte para que no hayan problemas entre la esposa y la suegra o así viceversa, así en el caso de los suegros, donde usted va a vivir. Tiene que vivir aparte, ¿verdad? Tiene que vivir solo con ella, formar un hogar aparte. Ahí usted va a aprender cómo ministrar, ¿verdad?, cómo administrar ese hogar, al igual que la esposa. Ahí se va a saber si usted puede o no puede ser esposo. Y se va a mirar si la esposa puede o no puede serlo al estar aparte. Lo que la Biblia ordena, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer.
Esto no significa que la responsabilidad de los hijos para con sus padres disminuya. No, siempre hay que honrar a nuestros padres. Tendremos que ayudarles a ellos porque es un mandamiento con promesas. De hecho, que un hombre se case y esté aparte, dicen popularmente en nuestro sistema, en nuestro ámbito, ¿verdad? En nuestro país, tienen un adagio vulgar que dicen que ya somos harina de otro costal. Sí es cierto que estamos nosotros aparte, ya tenemos otra responsabilidad, pero eso no indica que se nos quite la responsabilidad de ser siempre responsables con nuestros padres, ¿verdad? Tendremos que ayudarlos porque es de mucha bendición. No tenemos que abandonarlos porque en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice la escritura que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sabemos bien que un incrédulo no se salva, porque el que no creyere, dice, y si no fuere bautizado no será salvo, ¿verdad? Dice que el que no cree y que no es bautizado no es salvo, es un incrédulo. Y el hombre que no provee para su familia, dice la escritura que es peor que un incrédulo, lamentablemente. Entonces, de hecho, que el hombre deje a su padre y a su madre no es que va a disminuir su responsabilidad. Tiene que seguir intacta, ¿verdad? Tiene que seguir intacta. Incluso hay que enseñar a nuestros hijos que si nosotros como padres, como cabezas, faltamos en el hogar, ellos tienen que también ser responsables con sus abuelos, con sus padres, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros esta parte bíblica donde la Biblia nos aclara todo esto. Y luego, en cuanto al hogar, ¿verdad? El hombre debe de unirse a su mujer, según Génesis 2:24. Y esta unión no es por contrato, esta unión no es por unos cuantos años, es por siempre. Dice la Escritura que es una unión que no tiene reversa, no hay vuelta, ¿verdad? Ahí el hombre que toma la decisión de unirse con su mujer es una unión permanente, según Mateo 19:3 al 12. Dice que le hicieron una interrogante los fariseos a Jesús con referencia al matrimonio. Jesucristo les dijo realmente la modificación esto de que los judíos dieron carta de divorcio a su mujer por cualquier causa, ¿verdad? Esto lo mandó Moisés. Dios le permitió a Moisés esto. Y el problema no era que Dios estuviera de acuerdo ni fue la voluntad de Dios. Dice, fue por la dureza del corazón de los judíos, ¿verdad? Tenían mucha dureza de corazón. Pero en realidad, dice el Señor Jesús, al principio no fue así, varón y hembra los hizo, ¿verdad? Para siempre. ¿Qué quiere decir varón y hembra los hizo? Una singularidad, un hombre para una mujer y así viceversa, una mujer para un hombre, ¿verdad? Una mujer para un hombre y un hombre para una mujer, singular, ¿verdad? Singular. Nunca es aprobado según la Sagrada Escritura el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es abominable, condenable por la palabra de Dios. Así es que todo hombre que quizás tiene esta situación, ¿verdad?, de quererse casar con otro hombre o una mujer con otra mujer, tiene que pedirle a Dios que le ayude en su arrepentimiento y cambiar su vida, porque si no, no mirará la gloria de Dios. Allá en la primera carta a los Corintios 6 al 11, habla de esta situación y estos hombres tuvieron un cambio y Dios dice que los justificó y los santificó y los puso como aprobados en el libro de la vida. ¿Qué podemos mirar de esta unión permanente, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer? El hombre no tiene que estar pensando en abandonar a su mujer de ninguna manera, ¿verdad? Ni la mujer a su marido, porque es un compromiso delante de Dios y también delante de los hombres. Esta unión se basa en un acuerdo o un pacto, es lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque yo, dice el Señor, he atestiguado en el pacto que tú hiciste con la mujer de tu juventud, en el cual tú has sido desleal. Si usted es leal, si usted es correcto en el matrimonio, Dios lo va a estar mirando y lo va a estar aprobando. Pero si es desleal, si es una persona informal, en cuanto al matrimonio, también Dios lo va a mirar y de esa manera lo va a disciplinar. Tanto hombre como mujer tiene que ser legítimo, tiene que ser legal, ¿verdad?, en lo que toca hacer la unión matrimonial, no porque tenga un papel, no porque haya declarado su matrimonio por la ley civil,
es que de ahí para allá su responsabilidad sea superior. Siempre lo es, desde que un hombre tiene su esposa y desde que una mujer ha decidido tener su esposo, es igual la responsabilidad, ¿verdad? De principio al final. Entonces, podemos ver esto con aplomo, ¿verdad? La unión matrimonial del hombre tiene que ser por siempre. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 2, en el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, hablando de la actitud de este matrimonio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 2, dice de la siguiente manera: Jehová tu Dios las haya entregado desde delante de ti y las hayas derrotado. Dice, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás, dice, con ellas. No dejarás tu hijo tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. En el furor de Jehová, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Este es otro consejo que debemos de dar a nuestros hijos. Si su hijo ya está pensando en tener novia para en el futuro realizar un matrimonio, tenemos que aconsejarles y sentar precedentes, sentarse con ellos, platicar con ellos de una forma seria y decirles, ¿verdad? A ellos, si es varón, mire, usted no puede contraer matrimonio con una muchacha que todavía no es miembro de la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque Dios lo ha prohibido. Él mismo advierte que una muchacha que no es cristiana, que sea novia de un muchacho cristiano, lo va a descarriar, lo va a sacar del buen camino y lo va a convertir en mundano tarde o temprano. Si una muchacha tiene un novio que sea mundano, lo mismo, ¿verdad? Vamos a perder nuestra familia si no tenemos ese cuidado. Ahí está entonces la autoridad del varón, ahí está el ser cabeza del hogar, ¿verdad? Sentarse a platicar con la familia y aconsejarle y exponerle lo que la palabra de Dios dice, que es tajantemente prohibido que una muchacha cristiana se case con un muchacho mundano. Tiene que ser cristiano y a viceversa cristiana si es el caso del varón. Entonces ya es cierto que estoy en el Antiguo Testamento, pero la misma aplicación es para el Nuevo. Lo mismo es, allá en la primera carta a los Corintios 2:14 al 18 tiene la misma aplicación. A veces la gente pasa desapercibido esto y después les va mal. Y después le caminan echando culpa a otras personas y son ellos mismos los culpables de sus propias actitudes. Miramos nosotros este consejo. Es una unión completa, no se trata solamente de vivir en la misma casa, dormir en la misma cama y llevar el mismo apellido. Es la unión de sus vidas en todos los aspectos, el matrimonio. El papel del esposo cristiano puede resumirse en 5 responsabilidades. Reitero, el papel del esposo cristiano puede resumirse en 5 responsabilidades importantes. Primero, el ser cabeza, ser responsable, ¿verdad? Tener la responsabilidad, el cuidado todos los días en el hogar. Ser también amante de su esposa. A mí me cae mal, mis amados hermanos y hermanas y amigos que están mirando esta predicación, esta enseñanza, esta clase, que alguien diga, fíjese que fulano de tal tiene una amante o una mujer tiene un amante. Eso no es amor. Un hombre que tiene una mujer fuera de su hogar, eso se llama adulterio, fornicación y es condenable. Eso no es amor, no es ningún amante, ni el hombre ni la mujer. Es una actitud carnal, es una actitud materialista, es una actitud que conduce a la condenación según Apocalipsis 21:8. Eso no son amantes. El amante de su esposa
es el esposo, el que cuida de ella en todos los aspectos. Pero porque un hombre esté dando dinero a una mujer o una mujer a un hombre y que tengan relaciones sexuales aparte del matrimonio, eso no es ser amantes de ninguna manera. Eso es algo, ¿cómo se le llama esto? Cuando una mujer busca a un hombre por dinero, ¿verdad? Es por conveniencia, mis amados. Es por amor a la materia, el amor al dinero. Y a veces el hombre se va también por apariencia, sea un hombre longevo con una muchacha joven. Y así cae en el pecado del adulterio y la fornicación. Hay que tener muchísimo cuidado en eso. Debe de ser también proveedor de la familia. Ya leímos allá en 1 Timoteo 5:8 que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. También es pecado de condenación. Ser padre de sus hijos, ¿verdad? En el sentido de comportarse correctamente con ellos como un buen padre. Porque el padre no solamente es que un hombre engendre un hijo, tiene que ser responsable en todos los aspectos y eso es ser padre. Ser guía espiritual de la familia. Tratar de guiar a la familia y tratar de ayudarlos en todo aquello que ellos necesiten. Entonces, esos son los 5 puntos, requisitos para el esposo en el hogar. Ser cabeza, ser amante, guía espiritual, proveedor y ser buen padre en el hogar. Ser cabeza en el hogar, mis amados, no significa que uno sea el dictador de la familia, como le explicaba al principio, ¿verdad? Miramos nosotros que eso no es el propósito de Dios. Más adelante vamos a tener un estudio muy importante de esa autoridad que se desempeña en el hogar de una forma más amplia. Ser cabeza en el hogar significa que uno debe tomar decisiones, ¿verdad?, correctas, debe tomar en cuenta a su esposa y también a sus hijos en nuestras decisiones. Unirse, reunirse y plantear tal situación para que las cosas marchen bien y después que él no le quede echando culpa a los demás, sino que con un acuerdo entre la familia de lo que van a hacer. Entonces miramos nosotros que también ser padre es delegar responsabilidades a sus hijos. Ahora tiene que haber una delegación de responsabilidades desde pequeños. Mientras estén bajo su autoridad sus hijos, usted debe delegar responsabilidades. Y si su hijo está en sujeción a la iglesia, también siempre hay que delegarle responsabilidades, ¿verdad? Eso es ser un buen padre formal, un padre honesto, un padre serio dentro de lo que es el hogar. Delega responsabilidades con autoridad. Miramos nosotros que también hay que enseñar el respeto, ¿verdad?, hacia uno, ¿verdad? Tenemos que enseñar respeto y si no se ha obtenido, seguir obteniendo poco a poco. La responsabilidad de proveer, ¿verdad?, el liderazgo en el hogar establecida por Dios mismo, ¿verdad? Es una responsabilidad que hay que proveer para la familia. No debe de haber falta de atención, ¿verdad?, a esta responsabilidad. Si hay falta de atención, resultará en muchos problemas dentro del hogar, tanto emocional como espiritual, físicos en la familia. ¿Qué pasa si usted y yo no le proveemos a nuestros hijos cuando están estudiando? Ellos desearán muchas cosas, se recordarán que tienen un padre irresponsable, una madre irresponsable que no se preocupó por ellos, ¿verdad?, en sus necesidades, no se comprendieron sus necesidades. Por eso uno todo eso tiene que manejarlo con sabiduría para no tener problemas y decepciones de parte de sus hijos. Tiene que ser un hombre que evite los problemas emocionales, espirituales y físicos en la familia. El concepto bíblico del liderazgo, ¿verdad?, debe de ser ejemplo del servicio humilde, ¿verdad?, tanto en la iglesia como en el hogar. Un servicio humilde para la gloria de Dios. ¿Por qué motivo? Si nosotros hacemos esto para Dios, en el hogar lo estamos haciendo para Dios, estamos cultivando para el Señor. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, ahí miramos el papel del esposo cristiano. Le reitero, ser cabeza, ser autoridad en el hogar no es ser un caudillo, ¿verdad? No es ser una persona repugnante. No es que solo lo que yo digo tiene valor, ¿verdad? No es que solo lo que yo digo tiene peso, tiene valor, sino que hay que compartir ideas en el hogar. Eso es ser cabeza, eso es ser autoridad, transmitir las ideas y tomar en cuenta
la familia en nuestras decisiones. En otras palabras, ya grande la familia se convierte también en una familia trabajadora, en una familia colaboradora los unos para con los otros, si sabemos cultivar bien la familia en un hogar cristiano. El hombre como cabeza es responsabilidad la que tiene con su esposa, con sus hijos, tanto espiritual, emocional y en todos los aspectos que toca hacer la familia. Entonces, mis amados hermanos, el papel del esposo dentro de lo que es el hogar es una gran responsabilidad y también una gran bendición de cultivar un hogar y luego pues hacer este tipo de trabajo en la iglesia, de seguir gobernando ya en la iglesia, porque lo ha practicado muy bien en su hogar. Esto trae bendición para el pueblo de Dios y trae bendición para la familia. Continuaremos con nuestro estudio, ¿verdad? En el próximo video, que sería el número 6, en nuestro estudio Mejorando el Hogar Cristiano. Su hermano y amigo, Margen Vázquez Soriano, Soriano, quien está aquí con usted, les desea las más ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Así pues, un saludo para todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, que han escuchado, que han visto este video, ¿verdad? Realmente es un placer compartir esta bendición para usted. Así es que su hermano y amigo, su hermano Margen, está para servirle. Cualquier pregunta, cualquier consulta que usted tenga con referencia a estos estudios y el mejoramiento en el hogar, usted puede escribirme al número de WhatsApp y también llamarme al número 33 39 55 82. Ahí estamos para servirle. El próximo estudio pues lo estaremos preparando para presentarlo y le pedimos no se pierda, ¿verdad?, lo que es este estudio, porque nos ayudará muchísimo en nuestro diario vivir. Así pues, gracias por su atención, gracias por su tiempo dedicado a escuchar y ver este video en el mejoramiento del hogar cristiano, mejorando el hogar cristiano. Que Dios les bendiga.